Este es el tercer encuentro del año del Ciclo Verso Libre. Es un espacio que surgió del programa Lectura Mundi de la UNSAM, en el que intentamos de alguna manera que la poesía, la literatura, el arte se vayan un poco de las estanterías de la biblioteca, acercarlo, bajarlo, compartirlo entre todos. La idea de este encuentro, además de leer literatura, escuchar a un poeta, escuchar una entrevista con él, es que ustedes también participen, que se animen a venir, que se animen a leer sus textos. Así que, bueno, para los que es la primera vez que vienen, los invitamos a que vengan al encuentro del próximo mes, que se suben con sus textos. Pueden traer textos de su autoría o textos que quieran compartir con nosotros. Y les cuento un poco cómo va a ser la noche de hoy. Nuestro poeta invitado es el señor Daniel Freidenberg. Además, tenemos la participación de Fernando Villa, que va a estar haciendo acá su arte, y vamos a cerrar con música. Y además, como arrancó Cami recién, con un texto de Bioy Casares, vamos a hacer un pequeño homenaje con textos de él, porque bueno, este mes fueron 100 años de su nacimiento, así que bueno, esperemos que pasemos una noche divina a todos y que disfruten de estar aquí, y gracias por venir. Ahora los dejamos con Daniel, que va a hacer una lectura de sus textos. Bueno, buenas noches. Es una alegría grande estar acá por un montón de motivos y desde ya que estoy muy agradecido a la Universidad de San Martín y a mi amigo Luis Tedesco, que fue quien me invitó. Voy a empezar voy a leer primero poemas de mi último libro, En la resaca, y después algunos inéditos. Este poema se llama Agosto. Roja la carne de sucia paloma y plumas blancas después del paso de la rueda del taxi. No símbolo de alguna cosa en derrota, etcétera, no más carne roja. Asco de ver carne en el suelo sucia, de paloma pisada por la realidad. Sucia, hacer polvo los ojos, la rebelión de mirar una rosa, carne, repetir eso, carne, y no está, ni plumas ni nada, solo asfalto al sol, formas, ruidos que pasan, y un poco más arriba en un balcón, sábanas, plantas, que el aire por momentos mece, va a llover. Bueno, la idea de esta entrevista, ya leímos un poco de tus textos y ahora es conocerte un poco más a vos. Así que vamos a empezar por el principio y te voy a preguntar un poco cómo fue nacer en Chaco, cómo fue tu infancia. Fue una infancia en una panadería. Mi padre era panadero, en una casa de resistencia que tenía un cuarto de manzana. En el patio teníamos caballos que nos llevaba, porque se repartía el pan en jardineras. Una buena infancia, linda infancia. Una familia, mis padres habían sido campesinos, mi viejo tenía segundo grado y mi vieja tercero. Y bueno, dentro de una familia bastante grande, y también con ya desde chico una propensión bastante grande a todo lo que tuviera que ver con la cultura, porque, digamos, a pesar de su... bueno, mis viejos eran comunistas y los comunistas de aquella época tenían eso de que había que ser culto. Y sí, conmigo lo consiguieron.
No sé si soy culto, pero consiguieron que me interesara en la cultura. Bueno. Los libros circulaban Sí, en tu circulaban, casa. sí. Yo leía mucho. Yo era un ávido lector de libros. Más, en mi casa me decían otra vez leyendo, estás otra vez leyendo. De nuevo. No Libro agarrabas la pelota, no eras ¿eh? de los que agarraba la pelota y se No, ponía... no, era muy mal, aparte, muy tronco para la pelota. Es una de las tantas deficiencias de mi vida esa. Y no, leía libros y revistas también, porque en una de las casas después, en que vimos más tarde, tenía al lado un kiosco, en el garage de la casa había unos kiosqueros paraguayos, exiliados paraguayos en aquella época, que eran amigos, yo me había hecho amigo de ellos, entonces estaba todo el día ahí leyendo también revistas, leía desde el Pato Donald hasta el Eternauta. Así que. ¿Y cuándo y por qué te viniste para Buenos Aires? Primero me fui a Mar del Plata. Mis viejos se fueron a vivir a Mar del Plata. Y estuve 3 años, terminé el secundario en Mar del Plata. Y después estuve 2 años de vuelta al Chaco, pero ya no a Resistencia, a mi ciudad natal, sino a un pueblito que se llama La Sabana, un pueblito muy chiquito que está en el límite con Santa Fe, que ni sé si existe todavía, que tiene una particularidad, había sido a principios del siglo XX la localidad más importante del Chaco porque era una zona quebrachera. Cuando yo fui ya no había más quebrachos, se había terminado y el monte había avanzado sobre el pueblo. Ahí éramos una escuela donde éramos 2 maestros nada más. Y yo en un momento tenía 4 grados a mi cargo y muchos alumnos tobas. Fue una muy buena experiencia porque me sacó de una muy buena experiencia de relación con la vida, ¿no? De desprenderme de mis padres y empezar a relacionarme con el mundo. Mi viejo me mandó ahí porque quería que consiguiera que laburara. Ese era el motivo, pero la verdad que le estoy agradecidísimo por eso. Y después sí me vine a Buenos Aires porque mis padres se habían venido de Mar del Plata, se habían venido a vivir a Buenos Aires. Claro. ¿Y en qué parte y cómo entra la literatura en tu vida? Yo empecé primero como lector desde chiquito. Sí, ¿no? pero escribir, digo, ya y a producir. escribir, yo empecé primero haciendo letras de canciones, porque era la época que estaba de moda el folclore. Y todos los que teníamos mi edad, 17, 18 años, cantábamos folclore. ¿Tocabas algo? No. Nada. Sí, no era bien tratado cuando cantaba. Como cantante. Y empecé escribiendo samba, chacarera, milongas, lo que fue un muy buen entrenamiento porque me enseñó a versificar. Claro, la rima. La rima, la métrica, así que fui aprendiendo a versificar siempre sin ir a una academia ni nada, por mi cuenta. Eso fue muy bueno. Y hubo un momento en que eso estaba trabajando en Maestro en el Chaco en ese momento, en la sabana y en el pueblito donde no había nadie, estaba ni siquiera hay luz eléctrica, o sea, la noche estaba en mi pieza, que era una especie de galpón con un sol de noche. Me acuerdo que me salió un texto que no era una canción. Dije, caramba, ¿qué es esto? Acá hay algo. Acá hay algo, ¿no? Entonces lo primero que... Era malísimo. Lo primero que hice el fin de semana, cuando fui a Resistencia, dije, tengo que comprar libros de poesía y ponerme a leer poesía, aunque ya había leído poesía antes. Claro, pero ahora lo ibas a leer desde otro lugar. Claro, ¿no? de otro lugar. Entonces fui a Resistencia, voy a una librería, veo ahí Raúl González Tuñón, una antología de Raúl González Tuñón, yo sabía algo de él, la compré y me voló la cabeza, me volvió loco. Me dio ganas de escribir poesía y a partir de ahí me puse a escribir poesía. Después cuando me vine a Buenos Aires lo conocí a Tuñón. Tuñón me presentó mi primer libro. ¿Cuántos años tenías con tu primer libro? Y no, ya era bastante grande, tenía 27 años.
y bueno, lo conocí, pero mi poesía no tiene mucho que ver con la de Tuñón. Más, yo creo que si él viviera no le gustaría mucho lo que hago. Pero ese primer libro sí. No, tampoco, porque yo no podía. Eso es interesante. Yo me doy cuenta que mi interés por la poesía, mi amor a la poesía, eso que a mí me atrae, en ese interés está intacta aquella primera lectura de Tuñón. Eso que yo encontraba con Tuñón, que era un deslumbramiento por el mundo, porque lo que uno tiene, lo que produce la poesía de Tuñón es vivir la realidad de la vida concreta del mundo como si fuera una aventura maravillosa. Uh-huh. Y yo sentí que a mí me faltaba eso. Entonces, por eso me entusiasmó tanto. Pero yo no tengo esa personalidad de él, que podía ver el mundo maravillado. Entonces yo no me salía esa poesía. Yo recién empecé a encontrar mi lenguaje con Hellman. Y mi primer libro está muy influido con lo que se llamaba la poesía de los años 60, más o menos. Claro. Y en todo este trabajo de escribir canciones y después pasar a escribir poesía, yo me pregunto cuánto tiempo lleva encontrar esa palabra, ¿no? En el proceso de escritura. Esa palabra que decís, acá el verso cierra, esta es la palabra que estaba buscando, o es algo que te sale y decís, mira, tuc, y me pongo a escribir. Depende de qué momento. Por ejemplo, mi primer libro, me venía así, y yo es un libro que yo ya no lo aprecio mucho, no comparto la concepción de la poesía que tenía cuando lo escribí, pero al mismo tiempo lo recuerdo con muchísimo cariño por el entusiasmo que tenía al escribir, por cómo me venían las imágenes, la alegría que era escribir en esa época. Entre ese primer libro y el segundo pasa algo, que es, yo ya tenía 30 años, estaba casado, tenía un hijo y se viene la dictadura. La dictadura para mí significó un corte abrupto en toda mi vida. Es decir, no fui perseguido ni preso, pero mi vida dejó de ser la que era y me quedé sin palabras. No tenía de qué hablar ni qué decir. Las palabras habían perdido cualquier valor para mí. Y tuve que aprender de nuevo a escribir. Claro, te obligó a volver a arrancar. Empecé de nuevo, pero fue un aprendizaje muy bueno, porque ya no fue ese entusiasmo que tenía, esa facilidad, sino fue empezar a ver dónde podía encontrar alguna palabra que tuviera valor para mí, o alguna frase, que no fuera un simple retórica, o no fuera simplemente expresar lo que a uno le pasa, sino que tuviera valor poético. Fue un gran aprendizaje para mí, ese salir de la mudez para encontrar, y ahí nace verdaderamente lo que yo entiendo que es mi estilo. Vos hablas de una alegría anterior. ¿Qué te produce ahora escribir? Ya no es esa alegría. Es una alegría, escribir para mí es en principio yo tengo un grave problema, que soy enfermizamente autocrítico. Soy muy autocrítico. Y no lo digo como una virtud, porque creo que tiene el grado de autocrítica que yo tengo, creo que tiene algo que ver con la cobardía, con miedo a exponerme un poco más. Entonces no tiene que ser perfecto. Ese perfeccionismo llega a un no es bueno. Entonces cuando lo que sí sé, que cuando escribo, a ver cómo lo digo, soy yo. Sería eso. Porque en la vida uno nunca es uno, siempre está dejando cosas que no se permite ser. En cambio ahí empieza a aparecer una parte mía en la que yo me siento que soy un poco más yo. Ahora, todo eso implica, sí, un cierto esfuerzo por encontrar el tiempo y el momento en la vida cotidiana que me permitan llegar a un tipo de relación con las palabras
como el que a mí me interesa, y no me resulta fácil encontrar eso. Recién hablabas de la dictadura. ¿Qué vínculo tiene para vos, si lo tiene, la poesía y la política? Lo que pasa es que si la poesía se interesa en... No hay nada que a la poesía le resulte indiferente, así que tampoco la política le puede resultar indiferente. Cualquier cosa que entre dentro de lo si entra dentro del poema, si el poema pide ocuparse de algo político, está bien. Lo que no estoy de acuerdo yo es en querer forzar a la poesía para que cumpla una función política, sobre todo pedirle a la poesía que deje de ser poética, de tener valor poético para poder cumplir una función política. Y bueno, incluso hasta yo puedo aceptar ciertos poemas panfletarios. Hay un libro de Pablo Neruda, Incitación al Nixonicidio, que no es un gran libro, es un libro correcto, que Neruda lo escribió concretamente para cumplir una función política durante la época del gobierno de Salvador Allende, y está bien, lo hizo bien. Pero creo que, en fin, yo no tengo facilidad para escribir poesía política. Tengo algunos poemas políticos, pero no muchos. Pero, por ejemplo, esta serie de los poemas de La Paloma va de a poco derivando de una imagen de una paloma aplastada que encuentro en el asfalto, y mientras avanza la serie, termina en que el que habla, el que sería yo en el poema, por la época en que lo escribí, frente a un televisor donde mira carne sangrante, y yo me refería ahí a la guerra de Irak. Estaba pensando en la guerra de Irak en ese momento, de la invasión a Irak, ¿no? Así que bueno, ahí sí había una necesidad, era necesario para el poema ocuparme de algo político. ¿Sentís que tenés un tema en tu poesía al que vuelve una y otra vez y una y otra vez? En los últimos años cada vez más. Mejor dicho, en los últimos poemas hay algo. Nicolás Rosa, el crítico Nicolás Rosa, que era amigo mío además, escribió un prólogo, mejor dicho, lo puse de prólogo en esta antología de la que leí, en donde están estos poemas que leí, que era una crítica a un libro mío, pero no era una crítica, era una especie de ensayo sobre mi poesía. Sí. Y Nicolás decía que me hizo ver algo de lo que estoy absolutamente de acuerdo, que mi poesía es un intento de hacer que las palabras puedan dar alguna cuenta de la realidad y nunca lo consiguen, y que están siempre como intentando acercarse y hablando de ese intento y poniendo en acción ese intento. Estos poemas, los últimos que leí, prácticamente. Lo que pasa es que yo últimamente me siento medio disconforme porque no quiero estar tan encerrado en una sola cosa, claro. Pero no lo puedo evitar, uno no elige los temas sobre los que va a escribir, ¿no? Claro. Cuando Cami te presentaba, también habló sobre tu faceta de crítico, periodista. ¿Alguna vez pensaste en una novela? Muchas veces, muchísimas. Yo soy Faulkner decía que un cuentista es un poeta frustrado y un novelista es un cuentista frustrado. Bueno, yo soy exactamente al revés. ¿Sos un poeta? Yo soy poeta porque no puedo escribir novelas. Ya a esta altura no, la poesía es mi vida y ya no puedo decir otra cosa. Pero mi idea original era escribir novelas. Luis escribió. Luis escribió. Yo se lo discutiría. Lucho Maidana. Yo creo que es un poema disfrazado de novela, pero y por eso me gusta tanto. ¿Tenías la idea? ¿Y qué pasó que no arrancabas? ¿O arrancaste y lo dejaste? No, tuve un montón de proyectos, pero nunca pasaron de intentos. Si yo siento que la cosa no camina, la dejo.
A lo mejor si hubiera tenido un poquito más de paciencia, qué sé yo, pero no. No, ya estoy resignado a solamente la poesía. Bueno, y la última, si te dejo en paz, te quería preguntar, ¿cómo ves la poesía vos hoy en la juventud, contra los demás géneros que por ahí proliferan? ¿Qué lugar tiene en la literatura argentina la poesía? Yo creo, a lo mejor es un poco antipático esto que voy a decir, pero yo creo que la literatura argentina no existe. ¿Qué quiero decir con eso cuando digo que la literatura argentina no existe? No existe como objeto, no existe como un orden construido, como un sistema de relaciones. Cuando se habla de literatura siempre se está forzando las cosas para que quede algo armado, pero ese armado no está en ninguna parte. Hay textos, hay gente que escribe, hay textos, y cada vez más además, porque hay, lo estábamos hablando con Luis recién, hay solamente 2 grandes editoriales que publican, y un montón de pequeñas editoriales o pequeñísimas editoriales y ediciones de autor en poesía, y a eso agreguémosle todos los textos que circulan por internet, los blogs, o sea, se escribe muchísimo. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Qué se arma entre todo eso? Yo no veo que haya ni un vínculo ni algo que pueda decir que hay un sistema de la literatura, una corriente. Hay algunas cosas que a mí me gustan, me interesan. Estoy leyendo muy poca prosa, así que de prosa no puedo hablar. Pero de poesía sí, hay algunos poetas sí, que nuevos o no tan nuevos que me interesan, otros no. Se escribe mucho. Eso que se escribe a su vez, yo creo que tiene muy poco peso en la sociedad. No tiene peso. Lo importante, y yo creo que a esta altura además, por lo menos en la Argentina y en muchos otros países, me consta que en muchos otros países, el hecho no es tanto si lo que se escribe puede llegar a un público amplio, porque no va a llegar a un público amplio en la sociedad mediática en la que vivimos. El hecho es que se pueda escribir. Ya es importante que existan esos textos, que haya un libro que aunque sea que esté ahí para que alguien alguna vez lo lea. Eso ya me parece fundamental, porque abre como un espacio dentro del mundo regimentado por los medios y por las visiones que nos dan los medios para poder situarse frente a la vida de otra manera, ¿no? Bueno, Daniel, mil gracias por tu tiempo y por venir. No, Muchas gracias a vos. Muchas gracias.